Volvemos a grabar. Pausa. Ahí estamos. Compartir pantalla. Compartir. Ahí lo ven grabando. Sí, ahora sí. Bueno, sí. Si no sé, a veces cuando comparto pantalla se pausa. Bien. Entonces, estábamos viendo la diferencia entre los dos Cramdown que tenemos. Como tienen el mismo nombre, uno es Cramdown Power y otro es Cramdown, hacemos la distinción y decimos uno es el Cramdown del 52 y otro es el Cramdown del 48. El Cramdown del 48, que es el que vamos a ver hoy, es lo que decía recién, creo que era Nicolás, que decía que es este procedimiento de salvataje de la empresa en donde se permite que intervengan terceros para la compra de la empresa en marcha. El Cramdown del 52, que es lo que estábamos repasando antes, es cuando yo tengo un acuerdo venció el plazo de exclusividad, yo tengo un acuerdo que no logró las mayorías legales requeridas para su homologación, igualmente puede ser homologado cuando yo tengo los requisitos del 52, que son 4 requisitos. Vamos tratando de recordar cuáles eran los 4 requisitos que tenían para el Cramdown Power del 52. Uno era ligar a las 3/4 partes del capital, digamos, sumando todos los créditos sin diferenciar categoría. Sí, eso es correcto, pero recordá que la mayoría siempre es calificada, no es 2/3 partes, es mayoría absoluta que represente las 2/3 partes del capital quirografario total, sin distinción de categorías. Ese es correcto, es el primer requisito. Siempre que digan 2/3 partes, recuerden que es una mayoría calificada. Entonces, si dicen 2/3 partes, ¿de qué? O sea, les está faltando siempre la primera parte de la mayoría. 3/4 partes, profe, ¿no? ¿Cómo? 3/4 partes, no 2/3. Sí, 3/4 partes. Ok. Perfecto. Profe, la otra era aprobación por una de las sí. categorías. ¿Cómo? No, Nico estaba hablando. Tranqui, no pasa nada. Aprobación por al menos una de las categorías de acreedores quirografarios, después no discriminación, Sí. y que el pago resultante sea mayor de lo que obtendrían en una quiebra. Exactamente. Y no discriminación ¿entre qué? Entre las categorías o las categorías disidentes. Correcto. Perfecto. Esos son los 4 requisitos. Entonces, recordando, vamos un poquito para atrás, cuando yo tengo un acuerdo preventivo, no logré las mayorías requeridas por la ley, igualmente puedo obtener la homologación cuando tengo estos 4 requisitos del Cramdown Power del 52. Lo que vamos a ver ahora es el Cramdown del 48. El Cramdown del 48 es un procedimiento de salvataje de la empresa en marcha. Para poder entender el Cramdown, tengan en cuenta que una empresa en marcha tiene un valor en sí mismo, que es lo que vimos cuando hemos visto los elementos de la empresa. La empresa en marcha, la empresa funcionando, que genera rédito, que genera ganancias, que tiene esa capacidad de generar ganancias, tiene un valor que es un valor propio de la empresa en marcha, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo vender cosas particulares desmanteladas, si yo vendo la maquinaria, la materia prima, vendo todo en particular, que vender una empresa en marcha. Porque el que compra esa empresa en marcha, ya sabe que al día siguiente está funcionando. El tiempo que a mí me llega a armar una empresa, comprar la materia prima, instalar el local, si yo tengo un restaurante, instalar las cocinas, hacer el menú, o sea, todo lo que implica armar el negocio para que esté en marcha tiene un valor. Entonces la empresa... ¿La clientela también estaría ahí incluida? ¿La qué? La clientela. La clientela, correcto, la clientela sí, por supuesto. Si yo tengo una empresa en marcha, ya tengo clientela. Entonces todo lo que implica tener un negocio en marcha hace que comprar una empresa en marcha tenga mayor valor que comprar las cosas por separado. Entonces puede haber un interés de alguien en comprar una empresa en marcha. Bien, ¿cómo funciona el Cramdown?
consiste en que, vencido el plazo de exclusividad, que es el plazo que tiene el deudor para negociar con sus acreedores, sin que el deudor hubiese obtenido las conformidades, o sea, no obtuvo las conformidades, por supuesto estamos asumiendo que tampoco obtuvo las conformidades para el Cram Down Power. Yo, principalmente si yo no obtengo las conformidades, directamente se declara la quiebra indirecta. Antes de declarar la quiebra indirecta, se abre este procedimiento, que es el Cram Down, perdón, estoy confundiendo, no Cram Down Power, es el Cram Down del 48, en donde hay un periodo en el cual pueden los terceros, con el mismo acreedor, buscar obtener las conformidades para comprar la empresa en marcha. Yo se los puse en 2 filminas porque quería darle mayor énfasis a ese, pero en realidad se lee todo junto a eso. Vencido el plazo de exclusividad sin que el deudor haya obtenido las conformidades, no se declaran las quiebras, en cambio, se fijan las pautas para este procedimiento especial para que terceros puedan lograr un acuerdo con los acreedores admitidos y comprar la empresa en marcha. ¿Sí? Bien. Este procedimiento es, vencido el plazo de exclusividad, no se llega al acuerdo y se abre un registro. El procedimiento en particular está minuciosamente detallado en el artículo 48. No hace falta que ustedes sepan con minuciosidad el procedimiento, sino basta con que sepan en qué consiste y cuál es el objetivo. ¿Sí? Se abre un registro en el cual se pueden anotar los interesados y cualquier acreedor que quiera comprar la empresa en marcha se anota en ese registro. También puede anotarse una cooperativa de trabajadores, aún en formación, dice la ley, con lo cual los trabajadores pueden agruparse en una cooperativa y buscar adquirir la empresa en marcha. Lo que dice la ley, lo que dice ahí esta firma es, no requiere la conformidad del deudor. O sea, aun cuando el deudor no esté de acuerdo en este procedimiento, el procedimiento se abre igual. El deudor no puede abrir el procedimiento, o sea, no puede anotarse en el registro, pero si el procedimiento está abierto porque hay un tercero interesado en adquirir la empresa en marcha, el deudor también puede participar. Entonces va a participar en la carrera con todos. Es una carrera, ¿por qué digo es una carrera? Porque todos los que se hayan anotado en ese registro, los acreedores, la cooperativa de trabajo, el deudor, van a buscar obtener las mayorías legales para adquirir la empresa en marcha, ¿correcto? El primero de todos ellos que logre las conformidades en el plazo, las presenta judicialmente y se le entrega la empresa. Entonces, todos compiten para obtener las mayorías en el término legal, y obtener las mayorías antes que el otro, porque el primero que obtenga las mayorías las presenta y logra adquirir la empresa en marcha. Por eso decimos que es una carrera. Es una carrera para obtener las conformidades. Una vez que se obtengan las conformidades, al que las obtuvo se le entrega la empresa en marcha. Si no obtengo las conformidades, se declara la quiebra. Bien, a ver, de vuelta. El procedimiento concreto del Cram Down no hace falta que lo sepan porque es un procedimiento muy minuciosamente detallado. Tienen un valuador, el valuador va a asignar un valor a la empresa. Esa evaluación se va a tener en cuenta y se va a tener en cuenta el pasivo de la empresa para determinar qué valor tienen las cuotas, y el que adquiera la empresa va a tener que pagar esa evaluación que se fijó judicialmente para adquirir las cuotas. Cuando estamos hablando de este Cram Down, solamente pueden participar de un Cram Down cuando yo tengo un concurso de una persona jurídica que sea una sociedad por acciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sociedad por acciones, puedo hacer este Cram Down porque en definitiva lo que va a adquirir el tercero son las cuotas partes o las acciones de esa sociedad y va a adquirir de esta forma la titularidad de esa empresa en marcha. No puede haber un Cram Down con un acreedor que sea una persona física. ¿Sí? Entonces, lo que es importante que sepan es que
una vez terminado el periodo de exclusividad, si no se llegó a un acuerdo, está la posibilidad del Cramdown Power del 52, que es obtener la homologación del acuerdo con esos 4 requisitos. Pero también se abre esta posibilidad de abrir un procedimiento de Cramdown para que si hay terceros interesados, porque puede que no lo haya, si yo hablo del registro y no hay terceros interesados, directamente se declara la quiebra indirecta. Pero si hay terceros interesados en adquirir la empresa en marcha, se abre un procedimiento breve, que está previsto por la ley, en donde se determina una evaluación de la empresa y todos los que se anoten en el registro van a buscar obtener las mayorías legales. Si obtienen las mayorías legales, el tercero que las obtuvo, o el mismo acreedor que las obtuvo, va a adquirir esta empresa en marcha, ¿sí? Con el valor que se haya fijado judicialmente. Perfecto. Una consulta. ¿Qué se referiría exactamente con las mayorías legales? Las mayorías legales son las mismas que se requieren para un concurso preventivo, pero tenés en cuenta una evaluación distinta, porque acá se va a fijar un valor por las empresas, con lo cual a mí en definitiva los acreedores me van a tener que dar conformidad a adquirir la empresa con esa evaluación que estoy fijando en el Cramdown. Ah, o sea que es mayoría, digamos, legal de parte de los acreedores, de la masa de acreedores. Correcto, de la masa de acreedores. Perfecto. Que son la masa de acreedores admitidos. Ustedes tengan en cuenta Sí. que ya, exacto, son los que hayan declarado su crédito admisible o verificado. Que eso lo habíamos visto antes. O sea, estoy siempre negociando con la misma masa. Tanto el acreedor con los terceros. Profe, entonces, sí, dale. Perdón. Dale. Muy rápido igual. Lo que quería consultar es, entonces el deudor también se puede presentar como para realizar este procedimiento de salvataje de su propia empresa. El deudor puede participar si el procedimiento se abrió, pero no lo puede abrir. Con lo cual, para que pueda participar el deudor, tenés que tener por lo menos un acreedor interesado que lo abra. Muchas veces puede pasar que yo tengo un acreedor amigo que le pido abrir el procedimiento porque yo deudor quiero participar. Entonces me abren el procedimiento y el deudor puede participar. Si no tengo ningún Participar quiere decir que también, o sea, se considera una de las partes interesadas en comprar su propia empresa. Correcto. Exactamente. Okay. Participar significa que va a buscar obtener las conformidades al igual que el tercero. El primero que las obtenga, compra la empresa en marcha. Profe, entonces, ¿en qué persona jurídica se daba sociedades por acciones, son sociedades cooperativas, son sociedades, sociedad anónima, SRL, la comandita por acciones, son sociedades en donde no tenés, ustedes recuerdan cuando vimos sociedades que teníamos sociedades personalistas, esas sociedades personalistas no pueden participar del Cramdown Power porque tienen un carácter eminentemente personal y yo estoy adquiriendo capital acá. Y tampoco pueden participar personas físicas, ¿sí? Entonces, las únicas personas que van a poder participar son personas jurídicas que sean sociedades de capital, ¿sí? En donde lo que importa es el elemento del capital dentro de la sociedad y no el elemento personal. Otra pregunta. O sea, lo que se hace es, bueno, esta carrera para ver quién alcanza la mayoría legal, se compra la empresa que está ya en marcha, y con el dinero ¿se pagarían los otros acreedores? ¿O cómo sería? Con el dinero con el cual se compró esa empresa que está endeudada, o sea, claro, ¿qué se hace con ese dinero? Esa es mi pregunta. Bien, ustedes tengan en cuenta que cuando compro una sociedad, en definitiva, los dueños de esa sociedad son los socios. O sea, yo tengo la sociedad que está en quiebra, o está en concurso preventivo, en este caso, más bien dicho, concurso preventivo, pero después tengo todos los socios que son parte de esa sociedad. Si esa sociedad tiene un valor fuera del pasivo que tiene, ese valor se va a pagar. Hola. ¿Puedo meterme un cachito? Sí, por favor, Doc, ¿qué tal? Perdón, buen día a todos. Buen día, disculpen, estaba escuchando. Está bien lo que estaba comentando la profesora, pero una aclaración sobre esto. Porque si no cuesta a veces entender una parte.
cuando la sindicatura presentó el informe, del artículo 39, ¿no? Ese informe general del que ya le contamos en varias oportunidades, uno de los incisos que la sindicatura tiene que completar es cuál es el posible valor de esa empresa. Entonces, esa empresa, en términos económicos, ya tiene un valor asignado en el expediente. Cuando el tercero, el grandista, sea un acreedor o no, en realidad lo que está haciendo es ir a negociar los créditos individualmente con los acreedores. Entonces, lo que el grandista hace con cada acreedor es, vos verificaste un crédito por 10.000, la empresa está por declararse en quiebra, ¿en cuánto me transferís a mí ese crédito que vos tenés? Entonces, en ese crédito prácticamente se compra, estoy hablando muy mal, correcto, no estoy utilizando las conjugaciones verbales, las figuras correctas, un crédito no se compra, un crédito se transfiere onerosamente, por eso digo que a los efectos de lograr esa transferencia, la compra de ese crédito, vamos a hablar mal para que todo el mundo entienda. Lo que estoy haciendo es lo pago a moneda de quiebra, pero lo hago valer en el concurso su valor real. ¿Esto qué significa? Y si hay un crédito de 10.000, pero yo lo compré en 2.000, porque la persona sabe que si se va a la quiebra no cobra nada, entonces me lo vende a mí en 2.000, yo cuando voy a hacer valer mi crédito, debo conseguir las mayorías y con eso estoy compensando el valor de lo que se tendría que pagar. Entonces, cuando sumo todos los créditos, pueden suceder dos cosas, que la sumatoria de todos los créditos que yo tengo sea superior al valor de la empresa o que sea inferior. Si es superior al valor de la empresa, no debo nada, porque ya lo pagué comprando los créditos que me permitieron adquirirla como grandista. Y si es inferior, como estaba ahí comentando la profesora, se lo voy a pagar a los socios, porque esa diferencia es de los socios, a quien de alguna manera le vendo de prepo la empresa, ¿correcto? Es decir, ellos no pueden decir yo no vendo, ellos se ven obligados a vender, es una venta obligada, por eso lo comentaban ahí que es una carrera, por un lado es una carrera, el que llega primero, solo va a llegar uno por el régimen de mayoría, solo uno puede tener esa mayoría, pero se va a manejar de esa manera. No sé si quedó más o menos claro. Pido disculpas a la profesora por haber interrumpido así medio. Al contrario, Doc, aprovechemos y si tienen más preguntas, aprovechemos que está el Doc conectado, así se las pueden hacer. A ver, ¿qué otras dudas podemos tener? Si hay. Yo por eso entré en los últimos minutos. Entonces, además de lograr la mayoría, ¿hay casos en los que tenés que poner plata para comprar la empresa? ¿O son los acuerdos? A ver. Estamos en derecho, a ver cómo podemos explicar. Que hay que, frente al concepto, que hay que poner plata, todo es un negocio, y como todo es un negocio, siempre hay que poner plata. ¿Correcto? Lo que pasa es que nadie, si estamos hablando de terceros que van a comprar, obviamente van a buscar comprar una empresa que sea rentable, no van a comprar una empresa que no sea rentable. Alguna motivación tienen que tener para comprarla, entonces algo tienen que invertir. Lo que pasa es que la van a estar comprando, por eso realmente esto es lo que se llama capturar empresas, o este es un mecanismo también de captura de empresas, porque la realidad es que lo que se hace usualmente, cuando ya se establecen, que una de estas empresas se presentó en concurso preventivo y de alguna manera alguien tiene mucho interés en comprarla, es muy posible que vaya a negociar con los acreedores en la etapa de concurso preventivo para que esos créditos se lo transfieran a ellos y ellos no dar la conformidad para que el concursado no llegue a las conformidades, porque lo que quieren precisamente es que se abra el procedimiento de salvataje. No es que van a estar los últimos 10 minutos, ¿no es cierto? Che, a ver si te compro el crédito. Eso lo puede hacer el propio concursado desesperado, ¿correcto? El propio concursado no, durante el periodo de exclusividad no logró las mayorías, entonces él no puede abrir el procedimiento de cram-down, pero puede presentarse su hermano, su primo, su tío, abre el procedimiento y eso lo habilita a él a competir. Entonces ahí es cuando él compite, sí, él puede ser que busque, sería una
una de las últimas opciones que tiene para salvar a la empresa. Pero si es un tercero, lo va a tratar de hacer sobre la base de una empresa rentable. O, por ejemplo, uno de los temas más sonados sobre esto fue el caso de Cablevisión. Cualquier empresa en este momento de cable, yo les contaba el otro día, ayer creo que les contaba sobre APE, que el problema de muchas empresas argentinas en determinado momento no tenían un problema de solvencia económica en Argentina, sino que estaban endeudadas en dólares con el exterior. Entonces, lo que querían era tratar de no concursarse o ver cómo podían hacer, porque si se concursaban sabían que iban a venir fondos buitres a capturar a las empresas de cable, porque cualquier empresa de cable en el mundo es rentable, tiene un costo, en su momento era un costo de $60 por cada cable instalado, es lo que vale la empresa. Es una empresa que tiene, no sé, 1 millón de... una empresa que tiene 1 millón de cables, que para un cable no es mucho, 1 millón, automáticamente sabemos que el valor estimativo de la empresa podrían ser entre 60, 70 millones de dólares, ¿no? Por eso digo que todo es un negocio, no lo piensen como que estamos hablando de derecho, así derecho, el principio de la justicia, son todos negocios, ¿sí? Y hay, qué sé yo, por ejemplo, un detalle, si alguien le profundiza en el tema, esto obviamente es para profundizar, fíjense cómo serán los intereses que hay en juego, que en su momento, cuando varios grupos económicos de la República Argentina estaban endeudados en dólares con el exterior, ¿no? Se suspendió la aplicación del cram-down en la ley de concursos, es decir, durante el año 2001, por la 25.563, la ley de reformas, y por 80 días no hubo cram-down. ¿Por qué? Para evitar que se utilizara esto por la presión que metieron algunos grupos. Después se volvió a restablecer el procedimiento de salvataje de cram-down, y tiempo después salió una ley, que es la 25.750, que se llama Ley de Preservación de los Bienes del Patrimonio Cultural Argentino, donde tiene 2 o 3 artículos de proteger al tatú carreta, que son los leptodontes que encontraron, los huesos estos que encontraron en La Pampa, para que no los saquen afuera, y después tiene 3 o 4 artículos, uno de los cuales es: no se aplica el artículo 48 a las empresas de medios de difusión. ¿Esto qué significa? Que este procedimiento de salvataje que están viendo no se aplicaría si la empresa que se concursó, la empresa que está en concurso preventivo, es una empresa de medios de comunicación. ¿Correcto? A tal extremo que parte de la gente dice, esta se llama la ley Clarín. ¿Por qué? Porque dicen, yo estoy repitiendo lo que dicen ahí subliminalmente, que fue una suerte de presión que se estableció para que gente de afuera no viniera a querer comprar o no los presionaran para poder vender. Una forma de preservación del medio de comunicación, y que a través de este procedimiento no se los capturara, no se aplica. ¿Esto qué significa? Que si están con problemas económicos, se declara la quiebra, pero no hay venta forzada. Se declara la quiebra, sí, pero no hay venta forzada. No estamos diciendo que se favorece. Estamos diciendo que no se favorece que un tercero lo compre. Eso es a lo que me refiero. Obviamente la idea es que tengan una idea. Yo me metí acá a charlar de esto porque es un tema sumamente interesante, muy álgido, y sepan que las consecuencias que todo esto tiene, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Perdón, vuelvo a repetir, estaba escuchando una muy linda clase en un muy buen tono por la profesora y yo me metí acá. Por favor, Dr. Suma. ¿Sabes qué? Preguntaron hace un rato el tema de los acreedores privilegiados y por qué no se contó a las mayorías. Eso por ahí está bueno que lo aclares, el tema de los acreedores privilegiados, tanto en el APE como en el concurso preventivo, y cuál es su situación, que yo les decía que tienen el mayor privilegio en estos procedimientos, que vamos a ver ahora privilegios, pero por ahí Suma alguna aclaración ahí. No, el tema es que es una decisión que para que todos los acreedores, los quirógrafos sean todos iguales, se les permite solo a los quirógrafos formar parte. La propia ley, ya profundizando mucho más, vuelvo a repetir que está bien las preguntas, se las contesto, pero no piensen en agotar esto, porque la propia ley permite que haya propuestas, no es obligatorio, pero se permite que haya propuestas para acreedores
para que haya propuestas para acreedores privilegiados. Nada impide que se prepare, que si hay varios acreedores privilegiados, se presente una propuesta. Lo que pasa es que la propia ley dice que a estos efectos debe haber unanimidad. No alcanza con mayorías. Dos acreedores privilegiados, ¿no es cierto?, no pueden obligar a un tercero, o 3 privilegiados no pueden obligar, porque si no es una forma de alterar el privilegio. ¿Correcto? Y no habría ningún inconveniente, la propia ley también lo establece, que si un acreedor privilegiado quiere formar parte del acuerdo, puede renunciar al privilegio. Solo hasta el 40%, pero puede renunciar al privilegio, como para decir, renuncio al privilegio y me voy a participar del acuerdo con los quirógrafos. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. A ver, perdón que hay... Perdón, ahí justo. Al municipio se le ocurrió hacer arreglos en la calle, pasan los camiones. Esa es un poco la aclaración, y nada impide, es decir, el acreedor privilegiado, una vez que se homologó el acuerdo, yo les contaba ayer, creo, el hipotecario y el prebendario pueden seguir el juicio, y los otros pueden iniciarlos una vez que está homologado el acuerdo. Pero vuelvo a repetirles, no, contesto nada más que para satisfacer curiosidades, porque lo que estamos hablando ya es muy profundo. Si quieren, lo sigo profundizando, correcto, pero para que vean todo lo que se discute en doctrina, pero no es la idea. Ustedes tienen que tener la herramienta básica, que es el martillo, que es la pinza, que es el destornillador, que es esto, correcto. Acá están hablando de cómo arreglamos no sé, cómo arreglamos un teléfono digital. No tengo idea ni por dónde se abre, solo sé cambiarle la memoria. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué otras dudas podemos tener? ¿Hay alguna duda más? ¿Usted ve alguna por ahí, doctora? Antes había muchas dudas, así que no se animan. Falta que tomen coraje para Sí, no, porque además yo soy... sí. Sí, es que como que yo sé que está bueno, es decir, no voy a parafrasear a alguien, porque cuando dije, ¿a quién le escuché esto? Dije, no lo voy a repetir. Iba a decir, está bueno que me tengan miedo, pero cuando escuché a alguien que lo dijo, dije, no me gustaría que me comparen. Pero bueno, perdón, con mucho respeto, ¿no? Es una frase muy... pero bueno, ¿hay dudas? ¿Hay alguna duda? ¿Duda? ¿No tienen ninguna duda, nada? ¿Algún comentario? Lo que falta ver en la clase de hoy es privilegios, que es un tema cortito, pero faltaba dar eso, así que como quieras, Doc, si querés dárselos o no. No, para eso hay que saberlo, y yo, ustedes a lo mejor lo armaron, yo me quise presentar un poquito para evacuar dudas, si hay dudas contestamos, y si no, la dejo seguir usted, o podéis ir terminando como quieras, y la completan el viernes, eso lo manejan ustedes. Si puedo, voy a tratar de entrar un ratito en las segundas, al final de todo, a la segunda clase también, por si hay dudas que pueda ayudar, lo comentamos, ¿sí? Y si no, los estoy viendo el viernes, hablamos ayer, el viernes con la profesora Martinelli, creo que con la profesora Bosnadiego también, y el martes hacemos clase de repaso conmigo, sería prácticamente una de las últimas clases previas al examen, que es la semana que viene viernes. Así que a ir viendo, marcar, anotar todas las dudas que tenemos para poder evacuar, porque la del martes va a ser una clase puntual para contestar solo preguntas, ¿correcto? Para evacuar dudas, bien clase de repaso. Bueno, si no hay nada más, señores, los dejo con la profesora Bosnadiego, ¿sí? Usted, doctora, yo me voy, usted decide qué hace con el curso. Es todo suyo. Hasta luego a la profesora y al equipo, y al resto hasta el martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, retomamos un poquito. Quedan pocos minutos de clase, con lo cual les hago un breve paneo porque el tema no es largo. En todo caso, el viernes que van a tener clase con la profesora Martinelli, lo repasan y le hacen las preguntas que tengan. Bien. ¿Qué son los privilegios?
Cuando hablábamos siempre en concurso preventivo, a lo largo de todo este proceso hablábamos de acreedores quirografarios, que son aquellos que no tienen ningún tipo de preferente de privilegio, y los acreedores privilegiados, que son aquellos que tienen un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Es una preferencia que otorga la ley para tener un mejor derecho a los efectos del cobro, ¿sí? Tengo una preferencia. Hay dos tipos de privilegios. Están los privilegios especiales, que otorgan una preferencia, acá falta una P, dice referencia, pero es una preferencia exclusiva, sobre el producto de la liquidación de un bien determinado. Ahora vamos a ver los casos que dice la ley, pero por ejemplo, si yo tengo una prenda, tengo una preferencia al cobro sobre el producto de la liquidación de ese bien prendado, que puede ser, por ejemplo, un auto. Si se liquida el auto, sobre ese auto tengo preferencia para el cobro. Si yo tengo una hipoteca, por ejemplo, voy a tener preferencia para el cobro sobre el producto de la liquidación de ese inmueble hipotecado. ¿Sí? Recae sobre un bien particular. Los privilegios generales son aquellos en donde la preferencia no es sobre el producido de bienes particulares, sino sobre todo el patrimonio del deudor, son todos los bienes del deudor, no recae sobre uno en particular, pero igualmente tengo una preferencia para el cobro. Bien, los privilegios especiales. Los privilegios especiales en la Ley de Concursos y Quiebras son aquellos que están regulados en el artículo 241. Son casos muy particulares. Yo se los enumeré acá para que los tengan en cuenta. No hace falta que sepan todos los privilegios especiales, sí es necesario que sepan qué es un privilegio especial. Entonces, tengan en cuenta que siempre van ligados a una cosa en particular. Gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esa cosa. Remuneraciones debidas al trabajador e indemnizaciones sobre mercaderías, materias primas y maquinarias. Sobre este punto 2, que son remuneraciones e indemnizaciones, tengan en cuenta que los créditos laborales tienen un privilegio especial y un privilegio general, que vamos a ver ahora en los privilegios generales. Impuestos y tasas que apliquen sobre bienes particulares sobre esos bienes, y lo que es más común, hipoteca, prenda, guarrante, ventures y obligaciones negociables que tengan garantía especial o flotante. ¿Por qué? Porque son todos créditos que recaen sobre un bien particular, que están garantizados con un bien particular. Por último está la cosa retenida, la obligación del retenedor que tiene una cosa retenida sobre la cosa retenida. Recuerden que hay algunas obligaciones que me permiten el derecho de retención. Por ejemplo, si yo dejé mi auto en el mecánico y no le pago la reparación al mecánico, el mecánico va a tener derecho a retenerme el auto hasta tanto yo le pague. Este es el derecho de retención hasta que yo le pague. Cuando me presento a un concurso preventivo, todas las cosas retenidas se van a tener que entregar, pero mi crédito sigue manteniendo ese privilegio sobre la cosa retenida. Los privilegios generales están previstos en el artículo 246, son las remuneraciones debidas al trabajador, indemnizaciones que, como les comenté, tienen privilegio general y especial, las prestaciones a la seguridad social, y cuando hablamos de una persona física se habla de gastos funerarios, gastos de enfermedad y gastos de necesidad del deudor y de su familia. ¿Sí? Todos estos tienen un privilegio general, lo que implica que van a cobrar primero sobre el resto de los bienes del deudor y pueden afectar hasta la mitad de los bienes del deudor. La preferencia para el cobro siempre es una prioridad, vas a cobrar primero que los demás acreedores. Cuando yo tengo derechos como por ejemplo hipoteca o prenda, hay privilegios especiales con grados. Yo tengo hipoteca en primer grado, hipoteca en segundo grado, hipoteca en tercer grado, lo cual implica que primero va a cobrar el acreedor hipotecario en primer grado, segundo en el segundo grado, tercero en el tercer grado. Una vez que cobraron los acreedores hipotecarios sobre el remanente del bien, ese remanente del bien pasa al patrimonio del deudor y cobran todo el resto. ¿Sí? Porque tranquilamente yo puedo tener una hipoteca por un crédito de 100 sobre un crédito, sobre un inmueble que vale 1000, con lo cual los 900 van al resto del patrimonio y se cobra el resto. Siempre es una preferencia de que voy a cobrar antes sobre un determinado bien, si tengo un privilegio especial, o sobre la totalidad del patrimonio del deudor cuando tengo un privilegio general.
Vamos a entonces a ver, dejar de compartir. Bien. Eso es una breve, ajustada síntesis de privilegios, pero realmente es un tema corto, pero no por eso dejen de estudiarlo, porque es una pregunta de examen. Profe, entonces los privilegios generales solamente pueden cobrarse hasta el 50% del capital. Correcto, del patrimonio del deudor, exactamente. Pero siempre es una preferencia, ¿no? O sea, de toda la masa de acreedores, los que tienen privilegio van a cobrar primero sobre esos bienes, o sobre ese patrimonio. ¿Sí? Si bien es un tema corto para... Perdona, Victoria, te hago una consulta, porque Sí, decime. tengo un poquito de lío con el tema de concurso preventivo, el cramdown, el cramdown power. El concurso preventivo vendría a ser el proceso judicial que busca salvar la empresa. Siempre es a pedido del deudor, eso es lo que sé. Correcto. Ahora, el APE tiene que ser antes, se hace antes del concurso preventivo, se hace después. El cramdown, ¿dónde va dentro? ¿Dentro de qué va? ¿Dentro del concurso preventivo? Eso es lo que no entiendo, ¿viste? Como me quiero hacer un cuadrito y no sé dónde va el cramdown power, el concurso preventivo, no sé si está todo como muy mezclado. Eso es lo que no, o sea, en líneas generales. Hay un cuadro que está en el libro, úsenlo para estudiar, porque está todo el procedimiento. En líneas generales vos tenés 3 procedimientos: el concurso preventivo, el APE y la quiebra, ¿sí? No son necesariamente uno después del otro, sino son 3 distintos. Sí. Yo puedo iniciar directamente un concurso preventivo, que lo inicia siempre el deudor, puedo iniciar una quiebra, que la puede pedir el mismo deudor o un acreedor, o puedo iniciar un APE. Por supuesto que si yo hago un APE, no tengo necesidad de hacer un concurso preventivo justamente porque estoy optando por hacer esa negociación extrajudicial con los acreedores. El APE y el concurso preventivo son 2 procedimientos similares que buscan obtener las conformidades y un acuerdo, uno de forma judicial y uno de forma extrajudicial. Entonces van separados. Los procedimientos de salvataje van: yo inicié el concurso preventivo. Inicié el concurso preventivo, se abre el concurso preventivo, se presenta el deudor con los requisitos del artículo 11. Hay una resolución judicial que es la del 14, que establece todo el procedimiento. Me va a establecer procedimiento de verificación de créditos. Verificación de créditos, informe individual del síndico, informe general, comienza formulación de las categorías, categorización, resolución de categorización, empieza el plazo de exclusividad. Plazo de exclusividad para que el deudor negocie con sus acreedores. Vence el plazo de exclusividad, vamos, en esta parte del procedimiento, llega hasta acá abajo, vence el plazo de exclusividad, si yo no obtuve las conformidades, se puede igualmente homologar con el cramdown power del 52. ¿Sí? Ahora bien, además de esto, acá se abre este procedimiento del salvataje o cramdown del 48, en donde si se abre un registro, si hay interesados, se abre el procedimiento de cramdown para comprar la empresa en marcha. Si yo no obtuve las conformidades, no hay inscritos en el cramdown, o no se obtuvo las conformidades en el cramdown, va a la quiebra indirecta. O sea, ese sería el esquema. Por supuesto que, como les decía el doc recién, el cramdown, si bien es un procedimiento cortito, tengan en cuenta que, por supuesto, que si hay un tercero interesado en comprar la empresa, tal vez desde antes ya estuvo negociando y ya estuvo interviniendo con los acreedores para poder comprar en esta instancia. Pero como instancia, es así. Háganse un cuadro con este procedimiento, Gracias, lo mismo con la gracias. quiebra. Sí, ahora lo entendí. Para mí es, viste, como una máquina que vas viendo cada patita, ver cómo va funcionando. Eso es para que me quede en la cabeza, si no, no me queda. No, sí, Aunque profundice, no. Miren,